olía a ceniza y aceite sobrecalentado. Sobre la mesa para amasar había un rodillo. En la estantería se secaban ramilletes de tomillo, y junto a ellos colgaba un ovillo de cuerda de lino bien atado, que servía para medir la lona y contar los nudos de las bolsas. Llamaron a la puerta con un pomo de hueso. En el umbral estaban los sargentos de la ciudad con una bolsa de cuero con sellos y una lista de nombres. Decían que en la casa se reunían para secretos nocturnos y profanación del orden. La dueña se apresuró a quitar los manojos de hierbas y los escondió en un cofre, como si el olor pudiera convertirse en una prueba. El formulario de la culpa ya estaba listo en el papel. Solo quedaba escribir los nombres. Saludos a los espectadores. Me alegro de que estén aquí de nuevo. Por favor, escriban desde dónde nos ven y qué temas de la historia les afectan más. Que disfruten de la escucha. A partir de aquí, nada de adornos. En las denuncias, suciedad y detalles para causar impresión. En los libros de los propios acusados, abstinencia, disciplina rigurosa, miedo a pecar con la respiración y con una migaja de pan. En el sur del reino de los francos, en la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII, existía una comunidad a la que sus oponentes llamaban cátaros. Su jerarquía interna era sencilla. Los laicos creyentes que vivían una vida normal y los perfectos que habían recibido el rito de la consolación y habían hecho un voto severo. Para los perfectos, nada de uniones matrimoniales, nada de carne, nada de juramentos, nada de contactos físicos, más allá de un saludo modesto. Su mesa, lentejas, sopa, pan del día anterior. Su noche, oración y sueño en un colchón duro. No es una novela de máscaras y secretos, sino una fría ética de renuncia. Por eso la predicación hostil añade con tanta insistencia lo que no está en la doctrina. Historias de libertinaje que son fáciles de escribir y fáciles de creer. Para que esta fantasía se adhiera a la piel, se necesita el papel del poder. Después de la campaña albigense a principios del siglo XIII, el poder estableció una burocracia especial de investigaciones. Surgieron los libros de interrogatorios y los libros de sentencias, secas columnas de fechas, nombres y sellos. En ellos, la gente repite fórmulas memorizadas, actúan los testigos y se anotan los signos de arrepentimiento. Hombres y mujeres adultos, campesinos, comerciantes, artesanos, viudas, todos pasan por el mismo estrado de madera para ser interrogados. En los protocolos es fácil desatar la vergüenza, porque se utilizan para sacar a relucir cualquier detalle cotidiano. ¿Quién visitaba a quién por las tardes? ¿Quién no comía carne? ¿Quién se negaba a prestar juramento? ¿Quién lavaba al difunto de forma diferente a como solía hacerlo la vecina? A partir de un manojo de hierbas, una cuerda de medir y una comida frugal, se forma inmediatamente una reunión secreta. El mito funciona porque promete una explicación para las desgracias y la guerra. Tras la campaña en el sur, el poder distribuye los bienes confiscados
reparte los derechos sobre la tierra y grava las casas con multas. Hay que vender villas, almacenes, parcelas de viñedos estériles. La ciudad necesita sumisión y la acusación de depravada es la forma más barata de silenciar. La comerciante que tiene en la estantería una mezcla de hierbas para facilitar el parto se convierte en cómplice de rituales secretos. La viuda que se niega a jurar en el tribunal, en corrompida por la doctrina. Los detalles de las denuncias se exageran con cada ronda de rumores, y los documentos siguen repitiendo la disciplina del rechazo. Cuando se leen las listas de oración de la comunidad, se repite la misma nota. Ayuno, no participación en el asesinato, miedo al juramento, ropa modesta. Cuando se miran las encuestas de los tribunales, hay una lupa. Alguien oyó, que alguien vio cómo apagaban la lámpara y no era apropiado. En la intersección de estos dos archivos surge la inquietud. Si los dogmas son tan áridos, ¿por qué hay tanta suciedad pegajosa alrededor? El primer giro en la mente ajena se produce en el papel. El enemigo describe la carne secreta, porque la acusación de herejía, desprovista de detalles vergonzosos, parece demasiado abstracta para los laicos. El miedo necesita olor. La corte, tanto la eclesiástica como la real, lo asimiló rápidamente. En las plazas de las ciudades aparece una nueva retórica de la vergüenza. La difunden los predicadores y la consolidan los escribas. En los registros de arrepentimiento se anotan las marcas de llevar cruces en la ropa, la asistencia obligatoria al servicio dominical y los pagos en efectivo. En los mercados no se discute la teología del bien y del mal, sino las camas, como si allí residiera la raíz del mal. Así, la atención de la multitud se desvía rápidamente de los censos fiscales y las nuevas pretensiones señoriales sobre la cosecha. Ante nuestros ojos crece un mecanismo en el que el interés económico se alimenta del pánico moral. El segundo giro se produce en las listas domésticas de trofeos tras las sentencias. Rara es la casa que no tiene un cofre con objetos de poco valor, llaves, sellos, varios trozos de cera, cintas para sellos colgantes, etiquetas de tela. Todo esto se registra, se describe, se comprueba y se destina a las arcas del Estado o a los patrocinadores de la investigación. La leyenda sexualizada funciona como palanca para las confiscaciones. Ante los ojos de los vecinos, no solo se castiga el error, sino que, a través de la vergüenza, se confisca la propiedad y se redistribuye la influencia en el barrio. Así, de un cuento desagradable surge un resultado tangible, una casa vacía y un nuevo nombre en el registro de propietarios. El tercer giro se produce en la teología de los propios acusados. Sus textos de oración, escritos con manos cautelosas, tienden hacia la pureza interior, no hacia el cuerpo, sino hacia la intención y la palabra. El juramento es una mentira contra la verdad. El asesinato
es un mal fruto. El matrimonio es una unión terrenal sin fuerza mística. La carne no es fuente de placeres, sino una carga que hay que moderar. Para el oído urbano, esto es demasiado insulso, y para la represión, incómodo. Más eficaz es la diorama de la depravación, que se puede exhibir en el púlpito y repetir en las encrucijadas. Por eso, cuanto más áridas son las páginas de la abstinencia, más grasa crece en las denuncias el vocabulario de los secretos de alcoba. La sociedad pide historias llamativas para olvidar que la sentencia es, ante todo, una cuestión de contabilidad, plazos de arrepentimiento, cantidades de contribuciones, confiscaciones, reasentamientos. En este sistema, los adultos se disuelven en fórmulas. Las mujeres que enseñaban a sus vecinas a vendarse el vientre después del parto se convierten en un blanco fácil. Sus conocimientos parecen amenazar el orden de la herencia. Los hombres que se niegan a jurar pierden el derecho a hablar en los tribunales y en las tiendas. Los que guardaban luto más tiempo de lo habitual eran sospechosos de lealtad secreta. La vida gris adquiere imperceptiblemente nuevas líneas de riesgo. Un manojo de hierbas en la cocina, negarse a probar la carne en la feria, la costumbre de rezar sin hacer la señal de la cruz. Cada detalle encaja en la red de sospechas, porque así es más fácil. Se señala la suciedad y se confisca la casa, con las manos formalmente limpias. El fuego aparece al final del camino, cuando se agota el dinero y la paciencia. Las fórmulas oficiales subrayan que el tribunal no derrama sangre y entrega a los delincuentes al poder secular. Esto es importante no solo para la conciencia, sino también para la técnica del miedo. Los largos arrepentimientos y las marcas de vergüenza funcionan durante años. Alimentan a la ciudad con sus multas y demostraciones de sumisión. El fuego es solo la punta visible de la pirámide, y su base son los protocolos, los cuestionarios, los pulcros sí y no, las largas listas de multas por faltar a las fiestas, por eludir las reuniones, por llevar ropa sin las insignias reglamentarias. El cuerpo arde en cuestión de minutos. El papel funciona durante décadas. El mito de los herejes libertinos es atractivo porque libera a la sociedad de la pesada culpa de las confiscaciones y la guerra, como si no se hubiera castigado la herejía, sino la suciedad. El documento responde de otra manera. Ante nosotros se encuentra un mundo de votos estrictos y disciplina mortalmente aburrida. Esta es la aterradora verdad. No se trata de una orgía exótica, sino de una máquina metódica que convierte los susurros morales en una lista de tareas domésticas. En la siguiente parte, tendremos que abrir libros concretos de sentencias y listas de oraciones para ver cómo la abstinencia se convirtió en una palabra incendiaria y cómo esa palabra se convirtió en la llave de los cofres ajenos. Más adelante, hay que abrir los propios libros, pesados volúmenes de interrogatorios, donde las líneas se extienden como marcas de clavos en una tabla húmeda. En uno de los casos, en el Valle Fronterizo,
se enumeran detalladamente los laicos adultos que dieron refugio a los predicadores itinerantes de la abstinencia. Un artesano con moretones en las palmas de las manos por el trabajo. Una comerciante de telas. Una viuda que tenía un pequeño viñedo. Cada uno tenía su rutina diaria. Algunos cortaban lienzos, otros tejían jarras con mimbre, otros cocinaban sopa de lentejas y cebada. En el registro se anotan las fechas de las visitas, las comidas sencillas sin carne, la renuncia a los juramentos, las estancias cortas. No hay ni una sola descripción de la tentación con la que más tarde se salpicarán los sermones, sino mucha disciplina aburrida. Se lavaban, rezaban, se marchaban antes del amanecer, para no interrumpir la jornada laboral de los anfitriones. En estas hojas se oye el chirrido de la pluma, no el susurro de placeres secretos. Y, sin embargo, sobre ese chirrido se superpone otro sonido, el zumbido mecánico de las preguntas, que poco a poco va esculpiendo el perfil necesario de la culpa. Los cuestionarios se elaboraban según matrices probadas. En cada conjunto de preguntas hay un camino que conduce a la inmoralidad. No se necesitan detalles, basta con una insinuación. Primero vienen los puntos generales. Renuncia al juramento. Duda en el poder de los sacramentos. Comida común. Luego comienza una cadena de suposiciones. Hubo noches en las que la lámpara no estaba encendida, en las que hombres y mujeres permanecían en la misma casa. ¿Cómo iban vestidos? ¿Dónde se sentaban? ¿Quiénes de los vecinos entraban? Los adultos, personas cansadas, responden a la cadena de imágenes impuestas, y los protocolos se llenan de palabras pegajosas, aunque el núcleo de la vida de esas comunidades sigue siendo el mismo. Ayuno, oración, exceso de desconfianza hacia el mundo que llamó a la violencia guerra justa. El papel hace lo suyo. Donde la doctrina es árida, las preguntas encienden la imaginación, y ya no importa que sobre la mesa de la cocina no hubiera máscaras, sino un cuchillo para cortar col y una regla de lino. Más adelante se ve cómo la acusación de depravado se convierte en un instrumento de orden. Después de las campañas y los cambios de señores, a cada barrio se le imponen nuevas obligaciones. Los libros de multas atribuyen sumas por no asistir a la predicación, por comunicación indebida, por dudas. La gente regatea por el dinero, no por los dogmas. Las familias calculan cuánto pagarán mañana por haber acogido ayer al predicador. Los tenderos calculan cuánto perderán por los rumores sobre las reuniones nocturnas. Los comerciantes calculan si les quitarán el derecho a tener una tienda. El ruido moral se convierte en una tapadera para la reestructuración económica. A algunos les desaparece el baúl con las herramientas pequeñas, a otros la estantería con las telas, a otros el derecho al campo. Cuando en el registro se escribe sobre pureza, el resultado suele ser una llave ajena en la cerradura de tu casa. Los puntos más dolorosos se esconden en la intersección de dos burocracias, la eclesiástica y la municipal. La primera
produce textos de arrepentimiento y encuestas en los que se busca insistentemente la vergüenza. La segunda se lleva los bienes y añade deudas a los nombres. Si una persona confiesa haber tratado con desviados, se le obliga a llevar marcas en la ropa y a acudir obligatoriamente a la iglesia. Si falta, se le impone una multa. Si vuelve a faltar, se le impone una nueva multa y se le condena al ostracismo. Se interrumpe el comercio en la tienda durante semanas y se le niega al artesano el acceso a los pedidos del gremio. Y así, la independencia de la edad adulta se convierte en el permiso de alguien. Si se puede trabajar, si se puede comerciar, si se puede sentarse a la mesa común en la feria. Este es el horror sutil. No es la pena capital, sino una vida limitada por multas y vigilancia. El trasfondo político del mito se revela con especial claridad en las granjas campesinas. Aquí la vergüenza se incluye como una herramienta adicional para controlar la cosecha. Si se perdía la fiesta, se perdía un día en el campo. Si no se presentaba al arrepentimiento público, se perdía la ayuda de la comunidad en la cosecha. Si se manchaba con el rumor de noctámbulos, no recibía en préstamo el saco de grano, sin el cual no se podía sobrevivir a la temporada. No hay necesidad de demostrar la libertinaje. Basta con lanzar el rumor y no dejar trabajar. La paradoja es que la árida ética de la abstinencia ya reduce la participación económica de los perfectos. Tratan de no jurar, evitan los conflictos sangrientos y se mantienen alejados de los juramentos políticos. El sistema no castiga a quienes destruyen el orden con la carne, sino a quienes socavan los vínculos con la máquina de juramentos. A mediados del siglo XIII aparece otro accesorio, las listas de delatores, que por su diligencia obtienen la reducción de sus propias deudas y puestos cómodos con los nuevos amos. Estas personas saben qué vocabulario se valora. Mezclan la descripción de la abstinencia con la idea de suciedad, porque eso es lo que les reporta dividendos. Cuanto más pegajosa es la historia, más brillante es el rostro del delator en el estrado. En las actas se lee el relato. Tal vio cómo se cerraban las puertas. Tal oyó que las noches no eran según las normas. Alguien aseguró que la lámpara no estaba encendida donde debía. Y un poco más adelante, la lista de objetos confiscados y una nueva línea sobre su distribución. Del diccionario vergüenza nace la tabla ingresos. Lo personal y lo doméstico se entrelazan hasta el dolor. En uno de los libros de arrepentimiento se enumeran las mujeres adultas que llevaban insignias como señal de arrepentimiento. Las cosían las mismas manos que antes cambiaban pañales a los bebés y tomaban medidas para la ropa. Su competencia cotidiana es un pecado para el sistema, porque las amas de casa experimentadas saben curar, aconsejar, rechazar y exigir pago. El paso de ese conocimiento del sótano de la casa a una marca sospechosa en la ropa es un golpe a la autonomía. Un cuchillo especial para hierbas se convierte en un instrumento innecesario. Una bolsa con tomillo seco en una poción mágica.
una conversación en el umbral, en una consulta secreta. El tejido social se rompe no con el látigo, sino con la palabra suciedad, a la que se ata todo lo que molesta a los gobernantes. Otra capa de miedo es apenas perceptible y, por eso, especialmente agotadora. Los vecinos miran por las ventanas, pero no para apoyar, sino para apartar la mirada a tiempo y sobrevivir. Una sola visita de más de un extraño por la noche y la tienda se queda vacía a la mañana siguiente, porque los clientes se van a donde nadie susurra. La comunidad tiembla por el frío interior, que no proviene del viento nocturno, sino de la constante disposición a acusar. Los adultos viven como sobre hielo, un paso a la izquierda, y ya te llevan a ese lado, donde te quitarán el pan y te obligarán a bordar cruces. Este miedo disciplina mejor que el fuego. El fuego es necesario como demostración, y el temblor diario como instrumento de control eficaz. Se produce un giro importante cuando se miran no solo las actas de los interrogatorios, sino también las listas de oraciones de los propios perfectos. No hay ni una pizca de la carne picante con la que se alimenta a la multitud. Hay una dieta estricta, la renuncia a los juramentos, la renuncia a la violencia, la renuncia al lujo, la ropa modesta, a veces la abstinencia prolongada de alimentos al final de la vida bajo la supervisión de la comunidad. El cuerpo como una carga, la palabra como una promesa de no mentir, la vida como una larga renuncia. No hay lugar para las orgías que tanto gustan más tarde. Pero es precisamente esta ética desértica la que los convierte en un objetivo conveniente. La renuncia al juramento es un desafío a los tribunales. La renuncia a la comida de carne es un desafío a las costumbres vecinales. La renuncia a las joyas es un desafío a la jerarquía urbana. El peso de la enseñanza no está en la tentación, sino en la independencia de los símbolos por los que se sostiene el poder. La comparación entre estos dos conjuntos, los interrogatorios y las normas de oración, da lugar a un diagrama claro. El mito promete un espectáculo sórdido y una cómoda justificación de la violencia. El documento muestra el rechazo de los placeres y una protesta silenciosa contra la economía jurada. Entre ambos se encuentra el corredor de la represión, donde se conduce a la multitud con olores e insinuaciones, y el resultado son confiscaciones y signos de arrepentimiento. Cuando al final del año se calculan los ingresos, a nadie le interesa ya qué comieron los perfectos y cómo durmieron los laicos. Lo importante es otra cosa. ¿Cuántas casas se presentaron? ¿Cuántos retales de tela se gastaron en insignias? ¿Cuántos baúles se trasladaron de un patio a otro? La suciedad cumple su función. Encubre el simple movimiento de la propiedad. Lo más difícil es darse cuenta de lo poco que se necesita para que este mecanismo vuelva a funcionar. Basta con volver a introducir en el discurso insinuaciones
pegajosas, negarse a leer registros áridos, olvidar que la base del castigo no era la carne corregida, sino la disciplina del monedero y el nombre. En el siguiente tramo habrá que descender aún más a los detalles concretos de las parroquias y los mercados, donde se obligaba a los ciudadanos a llevar distintivos, donde los artesanos pagaban por no asistir a las fiestas, donde las mujeres adultas ocultaban sus conocimientos con ramilletes de hierbas para no perder su casa. Y entonces se verá por qué la palabra pureza en la acusación no se refiere al cuerpo ni a la fe, sino al deseo del poder de limpiar el mapa de la ciudad de propietarios extranjeros y de aquellos que no juran. El mercado lo muestra mejor que cualquier protocolo. En las ciudades donde las calles artesanales se extienden en franjas desde las puertas hasta la catedral, el régimen de multas y signos de arrepentimiento ata a los adultos a marcas visibles con la misma dureza que a los impuestos. En los bancos cuelgan telas con marcas, y en la ropa de los reconciliados hay insignias en forma de cruz de tela amarilla, 2 tiras cosidas con puntadas irregulares. Estas insignias no son sólo un recuerdo de la falta, sino señales para los recolectores, supervisores y compradores. El comerciante calcula el riesgo. Al relacionarse con una persona con cruces, perderá parte de sus ingresos debido al rechazo de sus vecinos y llamará la atención de la guardia, a la que le resulta más fácil registrar a todos a la vez. Las normas del gremio se adaptan al instante. Se introducen lugares separados en la fila donde solo se puede comerciar después de la oración del mediodía. Se exige la certificación de la pureza de los almacenes. Se exige que los adultos que llevan los signos no trabajen con alimentos. La prudencia y el miedo se convierten en un hábito. La gente aprende a dar un rodeo y a acelerar el paso ante las puertas de las casas donde, según los rumores, han pasado la noche los forasteros. En las parroquias, el esquema es aún más sutil. No se supervisan las creencias, sino los movimientos a la hora. ¿Quién ha faltado a misa tantos días seguidos? ¿Quién ha cambiado de lugar de pernocta tantas veces al mes? ¿Quién se ha relacionado con los reconciliados fuera de la iglesia? Los supervisores, elegidos entre los laicos, anotan cómo viven los vecinos, convirtiendo la vida de la calle en un diario de sospechas. La tranquilidad en estos barrios se asemeja al silencio de un estanque en invierno, una superficie lisa bajo la cual cruje el hielo. Las mujeres adultas, cuyo conocimiento de las hierbas y la organización del hogar se consideraba ayer una virtud, ahora se ven obligadas a esconder las bolsitas de menta seca y las medidas de lino en cofres con cerradura. Su competencia es objeto de desprecio y envidia. La capacidad de aconsejar sin bendición, de curar sin permiso, de decir no sin intermediarios. Los rumores socavan la legitimidad de su trabajo, y los libros de multas lo registran como corrección de costumbres. En realidad, se trata de un simple ahorro. Menos manos independientes, más control sobre los pagos y los precios.
Algunos casos concretos muestran la mecánica habitual del miedo. Se imponen peregrinaciones a lugares sagrados que se miden no en kilómetros, sino en días de ausencia del hogar, donde, mientras tanto, hay que cocinar, esquilar ovejas, arreglar el techo. Se les encarga que se sitúen a las puertas de los templos con velas encendidas en los días festivos, aunque esos mismos días deberían estar vendiendo en el mercado, para no arruinar el presupuesto familiar. Se les condena a trabajar en las fortificaciones, a transportar piedras y barriles de cal. A los artesanos adultos o a las tenderas no solo les quitan los ingresos, sino también los hábitos de trabajo, tras lo cual los devuelven a la ciudad ya barridos, visibles y silenciosos. El silencio es el cambio más fiable que consigue el sistema. Después de varios inviernos así, la gente deja de hablar de lo que piensa y solo habla de lo que hay que entregar a tiempo y a quien hay que saludar cuando se encuentra con alguien. Aún más profundo es el efecto de la sustitución del lenguaje. Las normas de abstinencia, anotadas en listas secas, ayunos, renuncia a los juramentos, ropa modesta, sin adornos, se convierten en señales de noches secretas. La renuncia a la carne se interpreta como una preparación para lo prohibido. La mesa común con comida pobre como una tapadera para otra cosa. La casa común en el camino como una insinuación de vergüenza. Nadie discute en esencia, porque no hay nada que discutir. Cada punto ha sido renombrado. Donde la doctrina lucha contra la mentira y la violencia, los protocolos buscan lo plomizo y lo inútil. Es importante señalar que la acusación no requiere pruebas de prácticas carnales concretas. Basta con una serie de insinuaciones para aplicar sanciones y reajustar la propiedad. Así es como el aparato moral se convirtió en una prensa económica. Un lenguaje único de sospecha traducía cualquier escena cotidiana en una tarifa. En las ciudades más ricas, donde los registros se llevan con más diligencia, al final del año se hace balance de los reconciliados. El resultado es una tabla precisa. Tantos adultos llevan insignias, tantos están obligados a peregrinar, tantos han pagado multas, tantos bancos han permanecido cerrados. A estas cifras se suman otras: trabajos planificados en las paredes, entrega de piedra a las puertas, tasas adicionales por la luz en el templo. La pureza que proclaman los sermones se convierte en la pureza del informe. Se ha recaudado, se ha marcado, se ha cumplido. En este frío se esconde la inquietante honestidad de la época. A nadie le interesa el mundo interior de aquellos a quienes se considera desviados, porque no es él quien genera ingresos ni mantiene la disciplina. Un giro que rara vez se nota se revela en los manuscritos de los oponentes y los instructores para los interrogatorios. Los panfletos y las instrucciones repiten con gusto los mismos temas sobre noches, reuniones secretas, profanación de los sacramentos. Estos temas se repiten de un texto a otro, como si las circunstancias se repitieran sin cambios de ciudad en ciudad y de año en año. La fórmula reconocible es una herramienta útil. Es fácil sustituir cualquier nombre y dirección.
Si se elimina el ruido de la retórica, se ve que lo que se repite no son las escenas de la vida, sino las técnicas de interrogatorio. Esta sala de espejos produce pruebas reales donde solo hay un borrador de respuesta. Y, una vez más, el mito gana al documento. El documento es aburrido, irregular, y está lleno de trivialidades cotidianas, mientras que el mito es pulido y está listo para ser utilizado sin correcciones de la realidad. En una de las ciudades de la ruta comercial hacia el sur, en otoño, cuando en los arsenales se terminaban de redactar los planes para la reparación de las murallas, apareció en las calles un nuevo cargo: los encargados de vigilar las insignias. Estas personas no son sacerdotes ni jueces. Son los ojos del orden. Su tarea es señalar quién ha venido al mercado sin insignias, quién ha escondido las cruces bajo la capa, quién cose ropa sin marcas para personas sospechosas. Así, la disciplina, que comenzó como eclesiástica, se convierte en municipal. Las multas van a parar a las arcas comunitarias, los rumores a manos del ayuntamiento y las manos trabajadoras de los reconciliados a trabajos comunitarios. Aquí no hay orgías ni nada parecido, pero sí hay servicios y contratos redistribuidos a favor de quienes gritan más fuerte: vergüenza. A las personas que intentaban mantener los islotes de autonomía se les añadía la palanca del honor familiar. Bastaba con que alguno de los mayores del barrio pronunciara un discurso sobre la vergüenza de la calle y la contagio para que a los familiares de los sospechosos se les cerrara el acceso a negocios lucrativos. Ante los ojos de todos se formaba una etiqueta invisible. La amistad con los inadecuados costaba más que el grano y el aceite. Los consejos familiares decidían a quién comprar, a quién vender, a quién sentar a la mesa común en Navidad. Las fraternidades adultas, cargadores, tejedores, viticultores, aceptaban estas decisiones como inevitables, porque de lo contrario perdían la temporada. Así la moral ataba el barrio por los bordes, hasta que en el centro no quedaba ni un solo nudo libre. En algún momento de esos mismos años, una delgada línea de dudas se cuela en los registros. En los márgenes aparecen anotaciones de que a un laico concreto solo se le encontraron libros de salmos y una lista de deudas, que en la mesa había cuencos con gachas de cebada y nabos salados, que en el baúl había manojos de hierbas para la tos y bolsitas con sal. Estas notas no anulan las acusaciones, pero suenan como un leve crujir de conciencia en el papel. Junto a ellas hay listas de gastos en sellos y gastos de viaje de los supervisores. El papel reveló involuntariamente la estructura de lo que estaba sucediendo. Junto a la descripción de vergonzoso hay un presupuesto. No es la carne, sino el coste. No es depravación, sino el transporte de piedras, la costura de cruces, el parón de los bancos. Es precisamente esta contabilidad tacaña
la que convierte el mito de la herejía sucia en un instrumento de pura técnica de poder. Por fin queda claro por qué el sistema necesitaba la sexualización de la ascética. La abstinencia es realmente peligrosa para el orden, que se sustenta en juramentos, demostraciones de generosidad e intercambio de regalos. Una persona que no jura públicamente y no participa en el banquete parece un extraño en el círculo de la lealtad. Para que sea punible no por su silenciosa negativa, sino por ser un monstruo, es necesario introducir en la historia una mezcla pegajosa de suciedad y misterio. Entonces, quien lo castigue no estará eliminando la diferencia, sino purificando la ciudad. En esto reside la frialdad de la época. La pureza como castigo, los insultos como lubricante para la transferencia de propiedades, el arrepentimiento como catapulta para la mano de obra. Así se construye un puente desde el texto hasta el tesoro, desde el tesoro hasta las murallas, desde las murallas hasta el silencio. A continuación, habrá que llevar este esquema a un lugar abierto, donde todos puedan oírlo, a la plaza del mercado, a las puertas de la catedral, a las reuniones de los gremios. Allí, los domingos y días festivos, se escribían los nombres de los que debían llevar las señales. Se les explicaba dónde debían colocarse y cuánto tiempo debían permanecer en silencio. Y allí mismo se recogían las cuotas y se distribuían las tareas. Y allí es más fácil ver que la herejía, como suciedad, es una máquina retórica en la que se introducen las inquietudes humanas y los cálculos económicos, y se obtiene como resultado la sumisión. Si se mira esta máquina no con los ojos del mito, sino con los ojos del documento, desaparecen las escenas coloridas y quedan las condiciones grises. Relojes, etiquetas, colas, recibos, cofres con cerraduras y el cansancio adulto que ninguna predicación puede curar. La continuación se hace evidente cuando la investigación sale de la retórica y entra en la casa. Las redadas no buscan lo innecesario, sino que hacen inventarios. Camas, baúles, sacos de grano, calderas, ganchos, cestas para la ropa, fardos de ropa, manojos de hierbas, tablas para amasar, palas para el horno, cuencos de barro, pequeños aparadores con llaves. En los márgenes del inventario aparece la palabra sospechoso, y a ella se le atribuye lo que en otro momento se habría llamado prudencia, provisiones de galletas para el camino, un odre con agua, ropa gruesa y gris sin adornos lujosos, cabello cortado, bolsitas cosidas con puntadas suaves con sal y tomillo. La sencillez adulta de las cosas se convierte de repente en una prueba. Cuando en una casa se pone sobre la mesa el único libro que hay, rara vez se trata de algo que no sean salmos, hagiografías o instrucciones sobre la abstinencia. Pero la fórmula de la investigación no requiere sentido, sino repetibilidad. En cada uno se encuentra lo mismo. Por lo tanto, se trata de una red. Así se declara red
la costumbre de la comida modesta y la moderación. Las afirmaciones sobre noches secretas y profanación ponen en escena un método en el que las respuestas se extraen de las personas con la misma disciplina con la que se tallan los números en la piedra. Primero se pregunta si se conoce a alguien que llevara insignias. Luego, se sugiere recordar las reuniones que coincidían con las campanas de la tarde. Después, se sugiere que en esas reuniones, supuestamente, apagaban las luces. Y ya no importa que los adultos cuenten cómo se sentaban en una habitación pequeña y leían oraciones, compartían pan y agua, discutían a quién llevar sal y a quién ayudar con el techo. El texto del protocolo ya sabe lo que necesita: convertir una metáfora arbitraria de la oscuridad en una prueba. Para reforzar el efecto, el procedimiento se enmarca en prácticas de arrepentimiento. La condena a llevar cruces, peregrinaciones, silencio público en días festivos, expulsiones temporales a familiares en el pueblo. El sentido de estas medidas no es corregir las convicciones, sino empujar al borde del abismo económico, donde se pierde el acceso al oficio y a la venta. Allí donde en el archivo se encuentran los textos de la tradición ascética, suenan como un susurro bajo el redoble de los protocolos. Las instrucciones hablan de honestidad, renuncia a los juramentos, renuencia a hacer daño, moderación en la comida, desprecio por la coacción. No hay descripciones de prácticas carnales, como tampoco las hay en la correspondencia doméstica de personas adultas, para quienes lo más importante son los campos, las deudas, la compra de sal, el deterioro de los tejidos por los ratones y el precio de la lana después de la última feria. Pero ahí está el principal obstáculo. Para imponer el castigo, hay que cerrar la puerta del entendimiento. La puerta no se cierra con argumentos, sino con olores y colores. Suciedad, hedor, desvergüenza, se convierten en palabras cebo a las que el oyente sustituye sus miedos y luego vota con los pies y la cartera. En la vida cotidiana, todo es más prosaico y estricto. Los adultos cuentan barriles, cosen mangas, curan la tos con agua caliente, amasan masa, secan la ropa al viento, y por las noches leen páginas aburridas. Esta monotonía es su verdadera culpa a los ojos del sistema, porque la monotonía es difícil de transformar en un espectáculo político. El giro preparado se revela en la comparación entre los libros de castigos y los presupuestos municipales. Cuanto más ruidosas son las prédicas sobre la purificación, más detallada se vuelve la contabilidad. Se indica el costo de la tela para las insignias, que se carga a la cuenta de los castigados. Se anota el transporte de piedra para las murallas, realizado por los reconciliados. Se enumeran los bancos conflictivos, cerrados durante el período de arrepentimiento, y los ingresos no percibidos por el comercio. Resulta que la moral no solo sirve a la disciplina, sino también a la temporada de construcción. A los adultos fuertes, capaces de llevar cargas pesadas y trabajar en silencio, es mejor movilizarlos no con el servicio militar, sino con la vergüenza moral. Entonces ellos mismos vendrán por la mañana a las puertas de la ciudad, bajarán la cabeza
y cogerán una carretilla con cal. Otro giro se aprecia en la reunión, donde se leen los nombres de los que deben llevar insignias. A la lista le sigue la sección Advertencias a los comerciantes. Allí se indica a quién no se le puede vender a crédito y a quién se le debe vender solo en efectivo. Junto a ello, se recuerda a los gremios que no acepten como aprendices a quienes estén en proceso de rehabilitación y que no acepten fianzas de ellos. No se trata de una casa de vicios, se trata de una reestructuración del mercado crediticio callejero. Al reducir la confianza en un grupo de personas, las autoridades aumentan el precio de la confianza en los demás y cobran su prima por cada transacción. En este sistema, la suciedad es solo una etiqueta que ayuda a limitar la circulación de promesas y, por lo tanto, a acelerar el reembolso de las deudas en favor de quienes están cerca del gobierno. El tercer giro se encuentra en el lenguaje mismo de las instrucciones para los interrogatorios. En ellas se establece lo que se considera comportamiento sodomita, impuro o repugnante. Las definiciones son vagas y elásticas, como si se hubieran redactado expresamente para adaptarse a cualquier circunstancia. Como resultado, cualquier casa común en el camino, cualquier cena con una jarra de agua compartida, cualquier ropa modesta sin broches valiosos, entra en el campo de la sospecha. El sistema pule sus lentes para ver no hechos concretos, sino la silueta de la alteridad. Y la silueta es más fácil de pintar con los colores que provocan una rápida respuesta en la multitud. Sexo, suciedad, misterio. La tríada perfecta para la retórica. Al mismo tiempo, la gente tiene que vivir al ritmo de los trabajos estacionales, donde no hay lugar ni sentido para el espectáculo. Arar, lavar, sacrificar ganado, sembrar, reparar techos, transportar sal y vino, cambiar la paja de las camas. Así es el año de la población adulta. La retórica finge no verlo. Para comprender la frialdad de esa máquina, basta con mirar las consecuencias de las que no se suele hablar. El uso de insignias y las peregrinaciones rompen los lazos familiares. Alguien tiene que quedarse en casa con los niños y los enfermos. Alguien tiene que sacar la carne del fuego y apagar la estufa. Alguien tiene que cuidar de la vaca que está pariendo. Cuando una mujer o un hombre adultos son sacados de este patrón durante semanas o meses, el hogar se desmorona en pequeños pedazos que a menudo nadie puede recomponer. En la tienda se acumulan las facturas. En el campo se echa a perder el trabajo. En el corazón de la familia se instala un miedo silencioso ante el siguiente golpe en la puerta. Este silencio es más importante que las ruidosas procesiones. Enseña a evitar a los vecinos, a no hablar de más, a no reunirse sin órdenes. En una ciudad así es más fácil recaudar impuestos y rumores correctos. Al final del ciclo, cuando los condenados han cumplido su penitencia, aparece en el papel una formulación segura. Se ha reformado. Debajo hay un nuevo presupuesto, en el que se tienen en cuenta los gastos de velas, tela, pan para las caravanas
y la reparación del puente donde estaban los guardias. Fuera del informe quedan las relaciones rotas, las tiendas arruinadas y los ancianos que nunca volvieron a sus antiguas ocupaciones porque perdieron su destreza al no practicar a diario. No hay orgías ni escenas llamativas de vicio tan abundantes en los panfletos, solo una larga cinta de días laborables, triturados por la rueda de la disciplina. Y sin embargo, en esta tortura cotidiana madura la resistencia. No es ruidosa, es seca y frágil. Comienza con el hecho de que los notarios, acostumbrados a copiar fórmulas sin pensar, empiezan a dejar huellas en el texto. Insertan reservas sobre según los rumores y según las palabras de los vecinos y registran cuidadosamente que durante el registro no se ha encontrado nada más que libros, ropa tosca y hierbas. En otros casos se señala que el entorno se asemeja al hogar de una viuda piadosa o a la habitación de un artesano amante del orden. Estas pequeñas frases irrespetuosas con el mito son las primeras grietas. Les siguen los médicos de la ciudad, que escriben que los arrestados suelen estar agotados por los ayunos y la escasa comida, y no por el humo del vicio. También se les puede acusar de indulgencia, pero el papel lo aguanta todo, porque todo el mundo necesita un médico. Así surge una serie de notas que dan lugar a dudas posteriores. Desde otra perspectiva, se ve como los temas recurrentes sobre las terribles pandillas son necesarios para saciar la sed colectiva de teatro del castigo. El fervor de la multitud ordena el papel de cada uno. Los clérigos explican, la guardia municipal escolta, los laicos señalan con el dedo, los jueces llenan las arcas del Estado con multas y trabajos. A los adultos se les asigna una parte del público y una parte de los participantes. La palabra pureza sustituye aquí a la palabra obediencia. Esta es la clave para comprenderlo. Cuando la pureza se convierte en sinónimo de organización y no de verdad, se empieza a medir con insignias y recibos, y no con justicia. Entonces, la suciedad no es un pecado, sino una falta de control. Y sin embargo, incluso en este orden hay lugar para la elección humana. En algún lugar un diácono disuade al consejo de adquirir nuevas insignias, porque ya hay suficientes manos para reparar el puente. En algún lugar, el gremio de panaderos incumple silenciosamente la prohibición de trabajar a los reconciliados en las cocinas, porque el pan debe estar listo al amanecer, y alguien tiene que amasar la masa por la noche. En algún lugar, un notario, con el consentimiento del juez, cambia la peregrinación por el pago de la tasa de las velas y la compra de hierbas medicinales para el asilo. Formalmente, todo esto entra dentro de las sanciones, pero en esencia, se trata de devolver a la gente los pedazos de tiempo y trabajo, sin los cuales la casa y el barrio no se sostienen. En estas pequeñas decisiones, se ve que el mito no se puede detener con gritos, sino con la prosa cascarrabias y obstinada de la economía. Es precisamente esta prosa la mejor defensa contra la retórica sexualizante.
Cuando ante nuestros ojos no hay imágenes de panfletos, sino copias de inventarios en los que se enumeran calderas, cucharas de madera, sacos de harina, cinturones sencillos, ramas de hierbas medicinales, retales de tela gruesa, guantes rotos. La escena de la desvergüenza desaparece y queda la escena del trabajo. Cuando se tienen en cuenta no las sospechas, sino las horas de trabajo en las paredes, los carros con piedras, las reparaciones de tejados y pasarelas, entonces resulta difícil vender a la multitud el cuento de hadas de las noches secretas como explicación de todos los males. La ciudad no se construye con chismes, sino con repeticiones de movimientos útiles. Y si hay que buscar al enemigo del orden, no está donde se reza en silencio y se reparte agua, sino donde las palabras calientan a la multitud hasta una temperatura conveniente para verter su ira en los moldes de ladrillos del poder. Más adelante la historia avanzará hasta el momento en que esta máquina, coordinada y segura, se enfrente a su propia transparencia. Tendrá que explicar por qué, de todos los vicios, prefiere ver aquellos que son fáciles de dibujar con la pluma y fáciles de cobrar con monedas. Tendrá que enfrentarse a documentos en los que no hay suciedad, sino abstinencia, y a calles en las que casi no hay espectáculo, sino un pesado cansancio adulto. Y entonces el mito de la herejía lasciva resultará ser lo que siempre ha sido, un marco conveniente en el que se insertan imágenes incoloras de la economía para que el espectador disfrute más viéndolas.